Yo voy a hablar sobre la mina del Siscar, en cuanto aparezca esto por aquí. Y como, bueno, lo primero, disculparme, que he cortado a hablar antes y vamos, me había dicho él que cuando quedaran 5 minutos que le avisara. Lo digo porque nadie se vaya a pensar que dónde iba yo a cortar al maestro Blas. Y bueno, para empezar, aparece por ahí. Y bueno, ahí tenéis la mina. Lo primero, deciros simplemente que esto es un inicio de lo que sería un trabajo que estamos haciendo conjuntamente, pues María Reche, que está por ahí sentada, me suena su nombre, y yo mismo. Y entonces, pues simplemente, pues esto sería una pequeña presentación a modo de introducción de cosas que hemos ido descubriendo que nos llaman la atención. Y puesto todo un poco en orden para ser lo más didáctico posible. Voy a intentar ser, pues que me entendáis y que nadie se vaya perdiendo, incluso los niños que por ahí, aunque la mayoría son míos, pero por ahí repartidos, dos solos, dos solos. Y vamos a ver en este caso, pues voy a intentar hacer una explicación sencilla y fácil para que me veáis siguiendo. Lo primero que os debe llamar la atención es el nombre que le he colocado, la mina del Siscar. Claro, yo supongo que los que estéis por aquí del Siscar, que ya os veo que sois bastantes, pues habréis dicho, los de Santomera igual piensan que... Pero está puesto con toda la intención, y ahora lo explicaré. Yo en realidad vengo aquí a quitarle la razón a Blas. Cuando decía que Santomera crece, en realidad no. Pero sí le voy a poner un poquito de... voy a incidir un poco sobre lo que sería el origen de la mina, que por supuesto yo no sabía. He subido 1000 veces corriendo en bicicleta con los amigos desde siempre, pero aquello era un espacio, no sé, era algo prohibido, que no había que ir porque te podías caer, porque te podías meter en un agujero. Y entonces el otro día, andando por ahí, viendo cosas de ahí de la montaña, con varios amigos, pues era curioso que íbamos andando por ahí y lo de la mina, y yo lo miraba y decía, pero ¿esto qué es? ¿Una mina? ¿Es realmente una mina? ¿Lo dice la gente? No, éramos, bueno, yo profesor, era un economista, un ingeniero, un arquitecto, y nos mirábamos y yo no sé esto, no sé lo que es. Pues nada, vamos a intentar ver si sabemos un poquito más sobre nuestra mina. Lo primero, deciros, vamos a ver si yo me aclaro, tengo que hablar. ¿No? No. Pues entonces... No, igual, en teoría debería ir. ¿Sí? Pues... No puedo... Sí, ahora sí que va. Vale, entonces... Que va al revés. La importancia que tiene la mina del Siscar. Mirad, vamos a ver lo primero y que nos quede claro desde el principio. La mina del Siscar es una mina de cobre. Esto es fundamental. Minas de cobre prácticamente no hay muy poquitas en la región de Murcia y con no mucha importancia. La mina de cobre del Siscar, tener en cuenta que el cobre es el material principal desde la prehistoria. Hablamos de la edad del cobre, calcolítico, hablamos de la edad del bronce, pero el bronce es la aleación de cobre y estaño. El latón, con el zinc, la aleación de cobre y el zinc en la Edad Media. El cobre ha sido siempre utilizado, es más, en la Edad del Hierro el cobre por supuesto sigue utilizándose. Hay toda una cultura enorme, increíble, la cultura del Algar, asociada precisamente a este material, al cobre aliado con su aleación con el estaño del bronce. Pero no perderos, la mina de cobre del Siscar es una mina de cobre y además importante en cuanto a la cantidad y a la explotación a lo largo del tiempo. La mina del Siscar, os decía que también hay oro, se sacó oro, pequeñas pepitas de oro, ahora lo iremos viendo, pero no es nada raro ni extraño, es decir, en cualquier filón de cobre aparecen asociados siempre pequeñas pepitas, parte de oro. No obstante, se ha escrito mucho sobre esto, incluso algunos autores, de forma un poco, pues no sé, tampoco, pero hablan de Orihuela, Oriolet, por el mucho oro que se sacaba de ahí. No está comprobado, pero leyendas que van circulando. Pero también la mina, también tiene metabasita, y es interesante. Es una roca volcánica que se va a utilizar mucho en época más o menos reciente. Lo veremos. Y además se asocia también a la propia
explotación del cobre a través de lo que sería la dureza de esa roca. Pues bien, todo eso, vamos a ver en este caso que la mina del Siscar, como os decía, pues está relacionado con todo lo que tenéis ahí. Vamos a ir viéndolo. La mina del Siscar, ¿por qué? Porque está en el Siscar. Así de claro, yo soy del Siscar y la he visto siempre y la mina está allí, es que está allí. Justo delante, ¡pum!, la mina. Y por tanto, la ubicación, para mí, interesante, le doy el nombre. Las Jornadas de Patrimonio de Santomera. Muy bien, ya sabéis que no somos pedanía, los del Siscar, sino que somos pueblos hermanos, unos hermanos más grandes y otros más pequeños, pero hermanos. Y a mí pues me gustaría también tener la representación de esa gente que vive allí, que son mis conciudadanos, que yo he vivido allí, y pues remarcar un poco esa parte de nuestra geografía. La mina, por supuesto, es de Santomera. La mina aparece siempre referenciada. Mirad, 2012, donde aparece, en este caso, la protección precisamente de la mina. La mina en Santomera, ¿de acuerdo? Es impepinable. Y por otro lado, si queremos ser más precisos, la mina es de la Sierra de Orihuela, y ahí se ubica, ¿de acuerdo? En este caso lo tenéis aquí, un manuscrito que hemos encontrado, facilitado por Antonio, bibliotecario, de 1858, donde un señor habla y hace un libro sobre la mina, Serafín de Hornos, y hace un manuscrito, difícil de traducir, que si no se lo digan a mi hermana, donde aparece la historia de las minas cobrizas de la Sierra de Orihuela, cita en el Cabezo de la Fuente, Diputación de Santomera. Curioso. Pero si la mina es algo, la mina es la del Cabezo de la Fuente. Es curioso. Esto no ha pasado mucho al acervo popular. La toponimia es fundamental. Es decir, esto se llama Cabezo de la Fuente, incluso en plural, Cabezo de la Fuente. Con lo cual, aquí había agua. Fundamental, cuando uno se intenta ubicar el emplazamiento y lo que hay ahí. Si hay agua, hay posibilidades de vivir. ¿Vale? Pues muy bien, este sería un documento de un periodo del siglo XIX. ¿La mina de Siscar? Pues vamos a ir, no es la mina, es que son muchas minas. Es decir, la mina de Siscar tiene en 1543 8 concesiones, que a su vez dan la explotación de varias minas, 16 contabilizadas en el 61, en 1800 ya en el siglo XIX, 9, en el 75, 1, en el 47, 1. Y de ahí posiblemente de donde nos venga a nosotros esa tradición oral de la mina, el camino de la mina, que también está dentro de lo que sería el callejero de Santomera y también del Siscar. Y así, en este caso, vamos a ver, no hace falta que lo veáis, simplemente es la impresión de momentos concretos donde aparece en un eje cronológico a lo largo de la historia, aparecen la mina del Siscar. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver en este caso lo que sería la edad de los metales, por el principio de todo, por el cobre. El cobre, el calcolítico, la edad del cobre inicial, 3000, 2000, ya depende, nos vamos a lo que sería el Cabezo mal nombre, ahí lo tenemos. Y la mina, ahí la tenemos. Con lo cual, esto es lógico asociarlo. Es decir, estamos hablando de una distancia de algo más de 800 metros. Si aquí hay un asentamiento calcolítico del cobre y aquí hay una mina de cobre, pues vaya, ahí empezaría. En este caso, vamos a ver cómo avanzando un poquito más, llegamos a un momento espectacular de la historia, increíble, la época argárica. Lo del argar es algo simplemente excepcional, no solamente por ser aquí, sino en España, en Europa, a nivel mundial. Es decir, hay una civilización que hasta ese momento su organización no se conocía, y es la primera de la zona europea, quitando la parte más oriental. Eso nos lleva a ver que aquí en Santomera hay un asentamiento argárico, no uno, hay dos, y además de una potencia yo creo que considerable, y en este caso es la mina de cobre. Los argáricos son de la edad del bronce, un paso más, pero buscan el cobre, y esa búsqueda del cobre les llevará lógicamente a la mina del Siscar, o no.
Vamos a verlo. Mirad, vamos a ver en este caso, como el yacimiento argárico, esto suele generar confusión. Esto que tenía aquí delante, no sé si lo veis y lo distinguís, esto es el Cerro de la Fuente, esto. ¿Vale? Pero nosotros lo conocemos normalmente como el Cerro de la Mina. ¿El Cerro de la Mina qué es? El Cerro de la Mina es el yacimiento arqueológico, es lo que está en la ladera. La formación geológica, el Cerro de la Fuente, y por dentro estaría la mina. En la época argárica, el poblado que tenemos ahí, una pena, porque fue saqueado, pero bueno, vamos a ver. En este caso, ¿qué tenemos ahí? Pues mirad lo que tenemos. Tenemos muros de aterrazamiento, es decir, esta gente se construía las casas y se construía muros. Mirad, y están todavía allí. Esto no ha sido excavado, ha sido prospectado, es decir, han removido un poco la tierra, pero en realidad esto no ha sido excavado. Y mirad lo que hay encima. Lo que hay encima es el material de lo que serían la escoria de la mina. Es decir, tenemos un enterramiento argárico sin explotar y lleno de escombros. ¿Vale? En este caso encontramos también lo que sería cerámica. Bueno, esto fue, que fueron 10 minutos, Jaime, que pasamos por ahí. Exagerado, increíble. La cantidad de cerámica que hay ahí, de cualquier manera. Pero es que los enterramientos en Sistar, es que, y esto no hay 1, ni 2, ni 3, ni 4, es verdad que están saqueados, pero mirad lo que hay ahí. Es decir, un enterramiento, estamos hablando de época arcaica, estamos hablando de una población bien estructurada, estamos hablando de un enterramiento que está 3, 4, 5 metros por debajo de la casa. Estamos hablando de que el 10% de la población se enterraba. El 10%, según en la Bastida. Si es el 10% y hay 20 o 30 tumbas, que posiblemente haya, ¿de qué población estamos hablando? Y el enterramiento en cista, que no es en una urna, el más básico, sino que es el siguiente. Un dato curioso. Y así en este caso, bueno, antes de eso, el argárico. Esto es un misterio, cómo se organiza, pero todavía más el cómo desaparece. 1550 a.C., ¿cómo desaparece eso? No se sabe. Hay teorías, pero no se sabe. Y en este caso, vamos a ver cómo este es el yacimiento más alejado del centro, que sería la Bastida, según Vicente Lul, o, bueno, en este caso de Anta, de la zona de Almería, pero bueno, de la Bastida. El más alejado, y tiene un sentido. Ahora, el más alejado con una mina de cobre. Por lo lógico, cogieran el cobre aquí y se lo llevaran. Pues no. No se llevaban el cobre de aquí. Todos los estudios hablan de que se lo llevaban de Jaén. Vamos, ni más ni menos. Que desde Totana hasta Jaén. Y sin embargo había un asentamiento argárico aquí encima de una mina de cobre. Vicente Lul, Nicolás Canilla, los que han estudiado, sí, esto mismo ocurre en otros sitios en Almería. Y no es tan raro. Bueno, lo raro es que no está excavado. Entonces, si no está excavado, pues nada, nos tenemos que creer eso. Y este yacimiento de argárico de Santomera, del Siscar, rompería mucho la teoría que ellos están orquestando en torno a un estado muy concentrado en cuanto al poder, en donde tienen localizado lo que necesitan de cada sitio. Y el cobre viene de Jaén y viene en lingotes. Pero vaya, un asentamiento argárico de cierta potencia encima de una mina, y además que en la época justo anterior, el calcolítico, o sea, si tenían cobre lo sacarían de allí. Es decir, tú sabes que tiene algo allí, pero no lo cogen. No sé, yo lo veo raro, pero por supuesto no lo rebato desde el punto de vista de que no hay nada. Es que no está excavado, ¿vale? Pues esto es un momento de crecimiento y llega la involución, como muchas veces ocurre en la época de la historia, que nos vamos para atrás, que desaprendemos. Y según la historia, el argárico termina, no sabemos muy bien ni cómo ni por qué, en 50 años, ni más ni menos. Una civilización de casi 700. Y en este caso llegamos a lo que sería pues una serie de pueblos dispersos que va a ir conformando lo que sería el mundo ibérico. Y en este elite aparecen los pueblos colonizadores. Y ese pueblo colonizador, el primero de ellos y más potente, los fenicios. Los fenicios siempre se habían asociado a Agadir, a Gades, a Cádiz. Y bueno, pues por aquí, pero en el año 1900... Bueno, aquí tenía los fenicios el recorrido que hacen. En 1996 aparece un yacimiento curioso.
que nos va a dar un sentido. Ese yacimiento es el de la Fonteta, en Guardamar. Bueno, aquí tenéis el río Segura, es interesante, antes de eso, cómo el río hasta ese momento, con un estado bien formado del Argárico, el río es un peligro para que venga gente. Tened en cuenta, como ha explicado muy bien Blas, todo esto no existe. Esto es una foto hecha desde la mina. Esta huerta no existe. Es un almarjar, es decir, una zona llena de agua, intransitable, ¿de acuerdo? Y tenemos lo que sería el río, que es, en este caso, lo que le da sentido de entrada y salida. ¿Y si en lugar de verlo como un peligro, ahora empezamos a verlo como una oportunidad? Y en lugar de girarnos hacia Murcia, que siempre hacemos, nos vamos a girar hacia el mar, hacia Guardamar. Y allí tenemos un asentamiento que en el año 97 aparece la Fonteta, curioso, porque es una ciudad fenicia. En Guardamar, en medio de las dunas, una cosa ahí, ¿y esto qué hacen aquí los fenicios? Pensamos que no estaban. Pero es que es más. Más adelante, los geólogos nos explican que, cuidado, que lo que estamos viendo no es lo que veían ellos. En el año 3000 está el Sinu Ilicitanus, que es una cosa curiosa. Es decir, que el agua llegaba a Orihuela. Mirad. Es decir, si tenemos aquí Guardamar, esto era todo un golfo enorme en torno al 3000, y mirad dónde está la Sierra de Orihuela y dónde estaría la mina. ¿De acuerdo? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si es cierto que en el 3000 antes de Cristo es donde más desarrollado está y después se va colmatando poco a poco, pero cuidado, si le vemos una fotografía actual, como es esta, ¿lo veis o no? ¿Lo veis? La salina, es decir, lógicamente está ahí. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que igual no llegaba, es decir, igual Santomera no tenía puerto, pero no estábamos lejos. Otro yacimiento que nos da la clave, pues bueno, tenemos aquí los fenicios, pues resulta que se encuentra muy interesante, pequeñito pero muy interesante, en Urchillo, una pequeña montañita que hay ahí, y se encuentra un yacimiento, los Saladares, con material fenicio, con lo cual los fenicios estaban allí. Y mirad dónde está la mina del Siscar. Y seguimos. El cobre, ¿dónde está el cobre? Pues el cobre los fenicios no se lo traían, hacían su lingotes y se lo llevaban. ¿Dónde se fabricaban lingotes? Se han encontrado, en este caso, moldes de lingotes en Crevillente. Ahí sí que hay metalurgia. Por tanto, ¿qué pensamos que podía ocurrir? Pues que llegaban los fenicios, venían a los Saladares y comerciaban, y de aquí sacaban, de la mina del Siscar, sacaban el cobre, que se lo llevaban a Crevillente, donde lo transformaban en lingotes, volvían a su poblado en la Fonteta y de allí lo sacaban. Bueno, es una posibilidad. En este caso, vamos a ver cómo cuando pasamos la prehistoria y llegamos a la historia, lógicamente con los documentos, pues ya tenemos ahí a los romanos. Sobre los romanos tenemos algunas fuentes, pero no son muy son fuentes del siglo XVIII, XIX que hablan supuestamente. Sabemos poco, ¿de acuerdo? Pero lo que sí tenemos claro es que esta mina se conocía y aquí estaba todavía. En lo que sería la vía Hercúlea, Augusta, pues como muy bien ha explicado Blas, pasaría cerca, ¿de acuerdo? Y algún ramal, es decir, estamos hablando de esa línea de Orihuela, y veremos cómo la mina podría estar ubicada. ¿De qué hablamos en este caso? Pues de una serie de fuentes, que nos sitúan a los romanos. En la primera de ellas, la que habla de Orihuela como Plinio, recaudador, que viene a esta zona, es un cronista, Agustín Arquet del siglo XVIII, y bueno, que habla, citado por Francisco Cánovas, y que habla de esa idea de Orihuela como lugar de oro, el Oriolet, ¿vale? Y que se han encontrado restos cerámicos en las prospecciones, como ayer muy bien explicaban, pues son trocitos que se han cogido en el Cabeza Mal Nombre, en la propia mina, según Nicolás Escanilla hay cazoletas, según no, hay cazoletas, pero que él incluso, intentando quitarlo de la parte argárica de que el especialista ahí, lo sitúa en Roma, en la posibilidad de que los romanos ya explotaran esas minas y utilizaran esas cazoletas. Curioso. Pero lo que está claro es que los romanos la conocían. ¿Y por qué lo sabemos? Pues curioso. Lo sabemos porque en la Edad Media no sabemos nada. No hay fuentes ni nada. La Edad Media, ahí la tenemos, en blanco. Pero eso no quiere decir que no existiera. ¿Y sabéis por qué sabemos que sí existía en la Edad Media?
Pues lo sabemos porque en la Edad Moderna, de repente, hay una fuente del archivero, en este caso de Fernando VII, pero bueno, da igual, de un señor que nos habla de minas concretas en el año 1562. Y cuidado, en 1562, siglo XVI, justo se ha pasado la Edad Media, Carlos V, ¿vale? Tenemos 16 minas registradas. ¿Dónde? En Santomera, en el término de Santomera, en la Sierra de Orihuela, justo enfrente del Siscar, que no existía todavía. Y ahí tenemos que de 50 minas que hay en la región de Murcia, 16 están en Santomera. Es decir, que han aparecido de hoy, no, eso ya estaba. Y por supuesto en la Edad Media se trabajaron y por supuesto se sacó. Otra cosa es que tengamos información, que no tenemos. Y así llegamos a un momento de esplendor. Según Francisco Cánovas, y de forma muy acertada, yo creo que él habla de este periodo del siglo XVI, donde las minas se genera un verdadero fervor por encontrar minas, y además de cobre, en este caso, de otro tipo también, pero el cobre es muy demandado todavía. Y vamos a ver cómo una ley de minas, la primera gran ley de minas de España de 1584, de Felipe II, es una mina que dura casi una ley que dura casi 300 años. ¿Y a qué responde? Responde a América, lógicamente, y responde a que la actividad vuelve a moverse. Y así vamos a ver en este caso cómo encontramos una Santomera llena de pequeñas explotaciones. Cuando hablamos de minas, cuidado, esto no es esto es un tipo que coge sus picos y sus balas y se sube a la sierra a sacar mineral para ganarse algo. Y él va excavando, guiándose con una pequeña linterna, cavando, sacando piedras y a ver lo que encuentra. Es precario, ¿no? Lo siguiente. Pero esto en el siglo XVI. En el siglo XVII, pues seguimos igual, ¿de acuerdo? Esto me he ido para atrás, perdón. Siglo XVII, siglo XVIII, pero claro, la minería va perdiendo valor en torno a que el mundo se hace más pequeño, que los grandes imperios, incluido España, siglo XVI, XVII, va creciendo, América, territorios recónditos, y vamos a ver en este caso cómo llegamos a la época contemporánea. Pero en el siglo XIX todo cambia, el contexto ha cambiado. En el siglo XIX el mundo está en transformación, como ya sabemos, industrialización. Inglaterra, Francia, Bélgica están creciendo y demandan. ¿Qué demandan? Pues demandan, en este caso, cobre, porque se ha inventado el generador eléctrico en 1831 y hay una fiebre por encontrar cobre. En el caso de Santomera no hay que encontrarlo, en el caso de Santomera se sabía que existía y se sabía perfectamente dónde estaba. Hay una característica que tiene la mina del Siscar y es que está en superficie. El material, es decir, el filón está en superficie, después se va escondiendo, pero está en superficie, es fácil de sacar. Y vamos a ver en este caso cómo el descubrimiento en Almería de la Sierra Almagrera es una especie de... se descubre una mina, esta no es de cobre, y se genera una especie de fiebre del oro. Todo el mundo a buscar, pero claro, en el caso de Santomera no había que buscar nada, ya se sabía. Es más, la nueva ley de minas de Fernando VII de 1825, casi esos 200 y pico años después, viene a plantear una nueva situación mejor para aquellos que se quieran aventurar. Las minas siguen perteneciendo, y esto es interesante, al rey. Y todo lo que está en el subsuelo es del rey. Con lo cual, no es lo mismo, ya lo veremos, como extraer material del subsuelo y dar un porcentaje a la corona. En la siguiente ley de minas, en este momento hay tres. La siguiente ley es del 68, la ley de base. Y esta dice que ya liberaliza. Te doy un canon, tú pagas y sacas lo que puedas. Claro, si yo pago sobre lo que saco, pues igual no me interesa que se sepa lo que he sacado, para quedármelo todo, en negro. Estos ya sabían lo que hacían. Y veremos en este caso, como para el Siscar, pues ya se conocía la mina, ya se sabía dónde estaba, pero la comunicación era muy fácil. ¿Y quién necesitaba el cobre? Los grandes países industrializados. Y por muchos intentos que aquí en España hacemos, no lo conseguimos, o no terminamos de conseguirlo. Pero los ingleses sí la necesitaban. Los ingleses son los que están aquí. Y ahora vamos a ver. Vamos a ver en este caso
como el momento de verdadero esplendor es en el siglo XIX y concretamente empieza en 1843, 42, con las primeras concesiones. Es una época de verdadero esplendor. No lo podéis ver desde ahí, pero da igual, ya os lo cuento yo. En este caso, todas esas flechitas que hay ahí son minas. Del año 43 hasta el año, bueno, aquí tenéis hasta el año 71, según la fuente lo van situando, todo eso son minas. Algunas se solapan en nombre, porque va sacado una fuente de aquí y de allá, pero estamos hablando de una cantidad muy importante de minas en la mina del Siscar. Y así vamos a ver en este caso cuáles son las características de este momento de esplendor máximo, del que yo no sé vosotros, pero yo no conocía nada. ¿Cómo puede ser que esto se escapara? Mirad, esto sería la ubicación, la sierra, como ya habéis visto, y la mina del Siscar estaría aquí, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a ver en este caso cómo, no sé si lo podéis ver, pero este es el esquema de la mina. Mirad, esto sería el cerro hacia arriba, ¿visto? Y esto serían las laderas. Las laderas, los que habéis subido allí veréis, habréis visto la balsa, que hay ahí, ahora está seca, y aquí subes por aquí la cuesta, que está muy empinada, para los que están más fuertes corriendo en bicicleta, pues suben por aquí. Y esto sería el cerro. Aquí estaría el Cabezo Mal Nombre y la sierra, aquí arriba, la parte más alta, que mira hacia Alquijar. Pues muy bien, esto sería la Galería Real. ¿La Galería Real qué es? El socavón principal, por donde se entraba todo el mundo. Y de hecho se denomina así para darle cierta entidad. Esa Galería Real es la que se cerró con su puerta y no se dejó porque generaba problemas, porque aquello era un submundo ahí debajo y por supuesto te podías perder. Y en este caso, después yo no sé qué ha ocurrido, que o la han tapado o la tierra ha cedido y ya no se ve esa galería inicial. Y mirad, todo esto que va en naranja son galerías, socavones, entradas, ¿de acuerdo? Todo eso que hay ahí. Y después tenemos los pozos, mucho cuidado, y se pueden ver, los pozos sí que están vallados, ¿de acuerdo? Y los pozos son respiraderos, para aire, porque este señor, este técnico auxiliar, Serafín de Torres, en su informe aconsejaba a los que administraban las minas a que hicieran un trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una mina de cogerse el pico y entrar, estamos hablando de una explotación ya importante. Una explotación que en este caso se va a dar sobre todo, la acumulación de cobre está aquí, ¿vale? Y esto se debe a este pequeño cerro que hay, los depósitos del agua, bueno, en épocas mucho anteriores, geológicas, y ahí es donde está el verdadero filón, aquí, aquí y aquí, justo alrededor de lo que sería el cerro, y además en superficie. Y en este caso, pues vamos a ver que esto sería el esquema de todo esto que veis aquí, son lo que son las escombreras, es decir, sacaban y a bocamina conforme salían, ¡pum!, lo tiraban. Esto vendría a confirmar lo que os decía anteriormente del Argárico, es que está todo ahí debajo, es que está todo echado encima. Mirad la cantidad de escombreras que hay, ¿vale? Y a partir de ahí, vamos a ver en este caso cómo, claro, esto es un dato, yo lo he puesto aquí para que lo vierais, no sé si lo veis, aquí transcrito, 500 personas, es decir, una fuente de 1858 nos dice que en estas minas llegan a trabajar 500 hombres. 500 hombres. Y como que esto no ha llegado, no ha trascendido. 500 hombres, entre otros, ingenieros, barrenadores, picadores, zafreros, pero cuidado, no están incluidas las mujeres. Mujeres y las gavias de muchachos. Esos son niños trabajando en la mina. Y las mujeres no están incluidas. Estamos hablando de que en época de máximo trabajo podemos hablar de perfectamente 600 personas. ¿Cómo puede ser que no haya quedado memoria de eso? ¿O sí ha quedado? En este caso está escrito incluso, lo referencia, 5 reales al día. ¿Para quién? Para los barreneros. 4 para los picadores y zafreros. Mujeres, de 3,5 a 2,5 al día. Niños, 2,5. Muchachos les llaman. Poner niño a un trabajador, muchacho, 2,5. Es decir, que queda reflejado lo que hay, ¿vale? Y a partir de ahí, es que en la mina hay un ferrocarril. Es que en la mina se saca a través de un ferrocarril, posiblemente con mulos, a mano, tirando,
pero hasta ese punto llega la explotación. Y este ingeniero lo deja por escrito. Hemos colocado un ferrocarril, los socios están muy implicados, la generosa, hay tres que son sobre todo la beneficencia generosa y no me acuerdo del otro nombre, pero que agrupan y están en la propia mina y contratan gente para explotar de una forma segura, para que no se les cayera. ¿Cómo lo hacían al principio? Al principio iban picando y dejaban del propio material, dejaban el muro, el techo, lo más pequeño posible para poder darle. Pero después, para poder fortalecer todo aquello, hacía falta una inversión importante. Y aquí se hace. Y se va buscando el filón año a año. Y veremos en este caso, para ir terminando, bueno, y a Bocamina se coge y se vende el material. ¿Y se vende dónde? A Inglaterra. Es decir, está reflejado también, está escrito, ¿de acuerdo? En las fuentes. En este caso, vamos a ver cómo la leyenda o la importancia de la mina del Siscar sí se conoce. Y hay una leyenda interesante, que posiblemente no sea cierta, pero bueno, da igual. Pero el hecho de que se hable de ello implica que eso era importante. Es decir, en 1873, y os resumo muy rápido, Primera República, sexenio revolucionario, época cantonal, Antonet de Galvez. Antonet de Galvez lleva a cabo una revolución cantonal, el cantón de Murcia, que ante su no apoyo se tiene que ir a Cartagena, pero es el cantón de Murcia. ¿Y quién le ayuda? Le ayuda, pues el nombre, bueno, el maestro de aquí de Santomera, José Puig Valera, que es la avenida principal, que se le cambia el nombre en 1917. Hubo un republicano convencido, una cosa curiosa. Y que en el artículo de Blas tenéis mucha información interesante, pero algunos hablan de que el dinero que consigue para la revolución Antonet de Galvez es vendiendo su concesión de la mina de Santomera, que tenía. ¿Por qué? Porque su gran amigo Puig Valera le había comentado de la riqueza, es decir, que era algo conocido en esa época, ¿vale? Ahí tenía Puig Valera sentado, de pie a... Pero claro, en 1910 es que hay un estudio de un ingeniero francés que viene a hacer un perfil perfecto y un estudio de los minerales de la mina del Siscar muy importante. Sería en este caso Brun en ese año 1910. Pero claro, la mina toca su fin. Según Egea Bruno, según los historiadores de la minería en España, en 1918 las minas prácticamente ya han desaparecido. Ya se han deslocalizado, ya no hay en Europa, se van fuera, y con el final de la Primera Guerra Mundial el cobre es poco demandado. Lógicamente las minas de Chile ya han ocupado el primer puesto y esto ya son minucias. La mina se empieza a abandonar. Ese abandono de la mina, pues no es así, porque aquí todavía en el Siscar, en 1947 se da otra concesión a un tal Tomás Cervantes Arques para que explote la mina cobriza de cobre del Siscar. Y así, en este caso, no se queda ahí y todavía el declive de la minería todavía tendrá un último empuje, y es a través de una cantera de donde se sacan metabasitas para hacer el asfalto que se hacía aquí en las carreteras en los años 60. Y podéis ver el corte que hay justo ahí en la base. Y para terminar ya, decir que, bueno, es que aquí viene a por el oro. Es curioso, las noticias de los periódicos y con lo que nos quedamos muchas veces, que son los titulares, pero esta gente vino a por el cobre. Bueno, el titular era que había oro en Santomera. Yo era un crío en el año 97 y aquello era que vienen aquí, van a hacer no sé qué, no sé cuántos 29 millones de pesetas van a invertir. Aquello se quedó en nada, pero ellos sí lo sabían. Y se sabía que esa tradición existía aquí y de la potencia de la propia mina, lo cual denota su importancia. Para terminar ya, la mina del Siscar, daos cuenta todo lo que da. Y estos son 20 minutos, me pasa un poco. Pero muy rápido y solamente por decir así 4 cosas de nada, es la más importante de la región. En cantidad se llegan a sacar 10.000 quintales por año. Pero es que por explotación, no lo digo yo, lo dice Botella y Hornos, lo dice Egea Bruno, lo dice el propio Brun. Es que esto se explota siempre. Algo que se explota siempre es porque tiene una importancia desde época prehistórica. Abandonada por la memoria, pues habría que verlo. ¿Por qué? Porque yo no conozco a nadie que estuviera en la mina. Y mira que he preguntado. Sí, uno que tal, que entraba, que sabía el camino, el otro ya se murió, tal. Pero esto de la mina, ¿qué gente era la que trabajaba aquí? Hay un montón de incógnitas.
desconocimiento actual de lo que allí ocurría, totalmente. Es decir, que nos vamos ahí a la mina Grupa Vicenta, me llevo a los chavales de cuarto de la ESO, a hacer allí su... Y resulta que aquí tenemos un complejo minero pequeño, pero importante. Saqueo, todo el que quiera y más. Y sobre todo el argárico. Ahí llegaron, pues, perdonadme, 4 tontos a llevarse ahí no sé qué. Y lo despoliaron todo. Pero cuidado, que la Bastida de Totana tenía 10 tumbas expoliadas cuando empezaron. Y ahora mismo hay excavado un 15% de lo que hay allí. No quiero comparar, mucho menos, pero... ¿Vale? Conservada. Pues curioso. Precisamente por haber sido saqueada y por haber sido explotada en el siglo XIX, quizá ahí esté la clave para que esté bien conservada.